Este vídeo es el segundo examen final o examen avanzado basado en el libro Los 100 finales que hay que saber. Para los que hayáis empezado con este vídeo habiendo saltado los anteriores o hayáis encontrado este en primer lugar, vamos a recordar brevemente la mecánica. Aparecerá una posición. Yo os diré quién mueve y os haré una pregunta. Entonces, lo más eficaz sería que ahí pararais el vídeo e intentarais contestaros a vosotros mismos. Después, continuáis y os daré una pista, que si lo habéis resuelto ya no sirve para nada, pero si no, puede dar una segunda oportunidad, un segundo intento. Nuevamente, si no lo habéis resuelto al principio, podéis parar ahí e intentar resolverlo. Y después vendrá la respuesta y la explicación. Así, 15 preguntas sobre vuestra autoevaluación. En este vídeo lo vamos a comentar al final. Tenemos, por tanto, la posición número 1. Juegan las blancas, lo cual en este caso es obvio. Y la pregunta es si pueden conseguir tablas. Pista. Recordad que la coronación de caballo no es igual en el centro que en el rincón. Respuesta. Sí, efectivamente. Las blancas pueden conseguir tablas, pero así como si el peón no fuera de torre, deberían llevar el rey hacia adelante, en este caso lo deben llevar hacia atrás. Vamos a ver primero la opción que parece lógica, llevar el rey hacia adelante. En ese caso, permiten que la presión del rey negro desde atrás obligue finalmente a coronar caballo. Y entonces ese caballo, después de la jugada rey F6, se perderá inmediatamente. Por el contrario, si las blancas utilizan la técnica del body check, de ponerse en el camino del rey rival, de empujarlo con el hombro y por lo tanto impedir que el rey se acerque, conseguirán tablas. Consiguen tablas con la jugada rey G4, en este caso. Vamos a continuar con lo que podría ser la variante más lógica, pero existen otras jugadas, pero siempre las blancas con las jugadas naturales, avanzar el peón, o solamente en el caso de torre A6, regresar con el rey para amenazar a avanzar el peón, van a conseguir tablas. Vamos a considerar como jugada natural la jugada del rey negro a la casilla de 4. Al avanzar el peón a sexta, las negras están amenazando avanzarlo inmediatamente a séptima y obligar a la torre a ponerse en la primera, después de lo cual sería muy sencillo ir con el rey a apoyar el peón. Por eso parece que la jugada que puede causar más problemas a las blancas ahora es que las negras lleven la torre a la octava. En este caso el avance del peón a la séptima fila sería un error evidente porque se perdería después de la jugada torre H1. Pero las blancas jugarán rey a G5, rey a G6 y llegarán a lo que hemos visto ya en algunas otras preguntas y en muchos análisis del libro como la posición más importante, posición límite, posición crítica en finales de torre contra peón, en la cual si el bando del peón juega, hace tablas, y si el bando de la torre juega, gana. En el caso de que juegue el bando del peón, como en este caso, debe avanzar el rey, y en caso de jaque, venir con el rey a F8. Si ahora la torre se pone detrás del peón, nuevamente rey G7. Y si, por ejemplo, las negras cambian de estrategia con el rey aquí, entonces el peón avanza, y ahora, cuando las negras dan jaque, ahora hay que cambiar. Y por colocarse delante con el rey ahogado, que obliga a las negras
a mover la torre y permitir que vuelva a salir, amenazando nuevamente la coronación. Por lo tanto, la posición es tablas. Posición número 2 del segundo examen avanzado o final del libro Los 100 finales que hay que saber. Juegan las negras. Tienen una decisión obvia. Las negras tienen calidad de ventaja. Y ahora lo natural es que coman el peón de F3, aunque podrían retrasarlo puesto que ese peón está clavado. ¿Con qué pieza deberían comer el peón de F3? O bien da igual. Pista. Hay dos finales de torre y peón en cesta contra alfil del rincón próximo, contra alfil del color contrario al rincón próximo, que son tablas. Respuesta. Una de las dos jugadas lleva tablas, la otra gana. La partida, las negras eligieron la jugada errónea. Vamos a analizar cada una de las dos y ver por qué. La jugada ganadora es torre F3, que vamos a analizar en segundo lugar. La jugada que lleva las tablas es comer con el peón. Esto lleva al final el 97 del libro, donde se puede comprobar que el final de torre y peón de alfil en cesta contra el alfil del color contrario al rincón próximo es tablas. Por ejemplo, bueno, las blancas podrían colocar su rey aquí, las negras pongamos que aquí, y las blancas aquí. Pueden esperar con el rey aquí. Si no lo hicieran, las negras con el jaque les mandaría el rey aquí. Las blancas lo único que tienen que hacer es vigilar que el rey negro no se coloque ni en la casilla G3 ni en la casilla E3, donde amenazaría mate. Tienen que estar atentas con su alfil. Deben ser cuidadosas. Y si hacen eso, no hay manera de progresar. Por el contrario, si las negras comieran con la torre, tenemos un final teóricamente ganado, aunque es muy trabajoso, porque peón en la quinta fila, con el rey bloqueándolo y el alfil controlando el avance a la sexta, obliga a una larga serie de maniobras para desplazarlo. Y vamos a seguir una sola línea a modo de ejemplo, que puede dar aproximadamente las ideas básicas de cómo se hace, pero que por supuesto no puede agotar el análisis porque muchas jugadas son posibles. Las blancas jugarían rey G2, la torre se aparta, atacando el alfil, que lo mejor es que defienda, impida el avance del peón, pero que no debe colocarse nunca en la casilla G3, porque en ese caso la jugada jaque obligaría a su rey a recular y sería ya muy fácil para el rey negro colarse en la casilla F3 y ganar la partida. Así que el alfil debe estar siempre controlando la casilla G3, pero no colocándose ni en la casilla G3 ni en la casilla H2, donde estropea la coordinación con su rey. Pongamos ahora la que vamos a jugar rey C7, rey G5. Inmediatamente, puesto que el alfil se ha colocado en la casilla C7, desde donde podría, para dar jaque al rey en la casilla H4 tendría que ir a D8 y no puede ir, pues entonces inmediatamente el rey de las negras se dirige a la casilla H4. Lógicamente el alfil buscará una casilla desde la cual pueda darle jaque, por ejemplo, alfil E5. En este caso no serviría para nada situar el rey en H4, porque recibiría jaque. En cualquier otro caso que no recibiera jaque, esa jugada ya haría muy fácil la victoria de las negras. Entonces, como os decía, muchas jugadas son posibles, pero bueno, vamos a continuar una sola línea. La torre ataca al alfil y veis que ahora el alfil queda limitadísimo
en esa diagonal. No puede colocarse, como hemos dicho, en la casilla G3 ni en la casilla H2, porque estropea la coordinación con su rey, ni en la casilla F4, ni en la casilla D6, porque es capturado. En la casilla B8 tampoco podría dar posteriormente, bueno, le tendría más difícil pasar a otra diagonal. Entonces la jugada más normal sería la casilla C7. Entonces, es en este momento en el cual el alfil no puede dar jaque en la casilla D8 al rey si viene H4, pero sí en la casilla G3, donde las negras, con una maniobra que en este tipo de finales de torre y peón contra alfil se repite mucho, recuperan la posición de su torre en la sexta fila, jaque, y ahora pueden hacer rey H4 y ha evitado jaque en las dos casillas. Como veis aquí, perdón, la casilla D8 y G3. Y como veis aquí, es por lo que marcaba la casilla B8, el alfil en la casilla B8 tampoco podría dar jaque. Contra otras jugadas, otras maniobras similares y las negras ganan. Tercera posición del examen final número 2. Juegan las negras. Algunos podíais imaginar que iban a jugar las blancas, y ya sabíais cómo ganaban. Bien, pero juegan las negras. Cuando las negras pueden conseguir tablas, pista, que van a ser dos. Tened en cuenta los siguientes dos principios. Que las blancas pueden ganar si cortan el rey y que las negras, silbando con el peón, siempre deben intentar obstaculizar el acercamiento del rey rival. Respuesta. Sí, las negras pueden hacer tablas, pero con una única jugada. Vamos a ver primero las otras alternativas. Si avanzaran el peón, como explicábamos en la parte primera de nuestra pista, bueno, avisábamos. La torre inmediatamente corta el paso del rey en la cuarta fila. Y esto es un recurso que siempre gana. El peón avanza, el rey se va acercando y cuando el peón se separa dos columnas de su rey, dos filas en este caso, perdón, pero sería lo mismo, la torre lo ataca. El rey no lo puede defender y el peón todavía no puede coronar en una. Avanza y es capturado. Este es el motivo por el cual el peón de torre cortado, su rey en la cuarta fila, no crea problemas. Segundo, bueno, pues entonces hay que pasar con el rey. Pero si lo hacemos de la forma más sencilla, menos sutil, rey B5, es insuficiente. Por supuesto, el rey de las blancas se va a acercar a toda velocidad. Veamos. Rey F7. A5. Rey E6. A4. El rey se pone ya enfrente del rey, momento en el cual amenaza dar jaque e ir empujándolo hasta la banda del tablero. Es lógico que entonces la jugada de las negras sea avanzar, pero el rey se vuelve a situar enfrente. Nuevamente el rey negro puede avanzar y el rey blanco se vuelve a situar enfrente. Llegamos al momento en el cual si avanza el peón, lo cual es la jugada más o menos lógica, puesto que ir avanzando el rey apartándose del peón tiene sus pegas, como vamos a ver inmediatamente en una variante. Si avanza el peón, llegaríamos nuevamente a una posición que acabamos de ver en otra respuesta y que nos encontraremos en una cantidad enorme de finales de torre contra peón y con respecto a esta situación ya exacta de torre contra peón de torre. En esta posición, lo hemos repetido ya muchas veces, la posición límite, si juega el bando de la torre gana, si juega el bando del peón tablas. Si juega el bando de la torre gana, pues fácilmente dando el jaque. Pongamos que el rey se pone delante, que es lógicamente la jugada más resistente aparentemente aquí. Ahora esta jugada es única, el rey vendría aquí, peón aquí,
la torre se apartaría y se prepararía para dar mate, cosa que consigue en la siguiente jugada. Como decíamos, aquí era posible otra jugada avanzar primero el rey, pero cuando el rey avanza dos filas por delante del peón, pues sencillamente dándole jaque se hace que la eficacia de ese avance se anule. O el rey vuelve para atrás, o se pone delante del peón, o si sigue avanzando, la torre ataca al peón y se lo come. Por lo tanto, la única jugada que consigue las tablas es rey C5, poniendo el rey en el camino del rey rival. Esta conclusión se puede llegar simplemente por eliminación o por comparación después de haber analizado las dos anteriores. El rey viene por ejemplo a F7, el peón avanza. El rey viene a E6, el peón avanza. Y ahora el rey no puede continuar su viaje. Cuando el rey está detrás del peón en cuanto a filas, darle jaques facilita su trabajo. Por lo tanto, lo lógico sería que el rey se pusiera enfrente para por lo menos, cuando diera jaque, que le fuera empujando contra la banda. Vamos a ver, por ejemplo, ahora el peón podría avanzar. Claro, ahora podríamos dar el jaque. Vamos a probar a dar. Entonces el rey avanza, vamos empujando hacia la banda, pero para empujarlo del todo nos tenemos que poner enfrente y ¡plas! Ya estamos otra vez en la famosa posición límite crítica, en la cual hace un momento hemos dicho que si en esta posición le toca al bando de la torre gana, si le toca al bando del peón es tablas, pero ahora hemos llegado tocándole al bando del peón, por lo tanto es tablas. Con la jugada ya hemos repetido muchas veces rey a B2. Todo esto lo podéis repasar en el final 28. Ya no vamos a agotar el análisis porque lo hemos hecho muchas veces. Subimos otra posición. Posición número 4 del examen final o avanzado número 2. La pregunta es, ¿juegan blancas? ¿Con qué resultado? Pista. Hay dos sistemas defensivos para las negras en la posición de torre y peón contra torre cuando el rey del bando débil está frente al peón. Pero precisamente se estudian los dos porque es posible que en algún caso fallen los dos. Respuesta. Juegan las blancas y a pesar de que su posición puede no parecer tan impresionante, en este caso ganan, porque la posición de la torre negra es la más desfavorable posible. Las blancas ganan avanzando con el rey a F5. La torre negra no está preparada para alcanzar la posición filidor ni la posición de Klein-Horowitz. Vamos a comprobarlo. Si intenta conseguir la posición filidor, entonces rey F6. Ahora la posición filidor es eficaz, porque el peón cubre al rey y amenaza mate. Si intenta conseguir la posición de Klein-Horowitz, llega tarde, porque el rey inmediatamente amenaza mate antes de que la torre negra logre colocarse detrás del peón. Es cierto que en la teoría hemos visto una posición similar en la cual con la torre negra en F1 sí consigue las tablas, pero con la torre si no está detrás del peón en una casilla como de 1 no las consigue. El rey lógicamente debería ir al lado corto para que la torre le quede largo. Y ahora es muy importante, puesto que existe un lado largo, es necesario para las blancas ganar un tiempo para, primero con jaque, para amenazar el mate a la vez que se ocupa la columna, la única columna en la cual la torre podría tomar el lado largo. Y después de esta jugada, la torre ha detenido la efectividad lejana
de su rival y mediante el procedimiento típico de avanzar el rey y el peón, al cual la única defensa posible son los jaques por el lado largo, gana la partida. Posición número 5. Juegan las blancas. Y la pregunta es si pueden conseguir tablas. Pista. Recordad los diferentes caminos del rey y que a veces, incluso perdiendo el peón, se consiguen tablas si se evita que el rival lo coma y luego tome las casillas críticas. Las mangas consiguen tablas, sí, pero deben hacer el juego más correcto posible. Por ejemplo, sería prematuro avanzar el peón, porque entonces las negras tomarían el body check y se comerían el peón, de tal manera que el rey blanco no pudiera tomar la oposición. Tampoco sería correcto ir con el rey hacia el peón, a pesar de que de esa manera parece que lo van a defender más fácilmente. Vamos a verlo. El rey negro ataca al peón y el rey blanco resulta que no puede defenderlo. Y si avanza, nuevamente veis, esta es una posición importante, característica. Cuando el rey que va a capturar el peón lo ataca justo desde atrás, es muy poco frecuente. Pero cuando lo consigue así, el otro rey no puede ganar ahora una de las casillas desde las cuales luego tomaría la casilla clave de oposición C3 y por lo tanto pierde. Después de, por ejemplo, rey E3, rey captura y el rey negro toma una de las tres casillas críticas de coronación del peón. Por lo tanto hay que jugar rey F2. Y en este caso, si C5, rey E3 y es el, bueno, el rey blanco puede conseguir colocarse en la posición correcta. Y si rey D2 sería la jugada más tenaz, entonces C5, rey D3, nuevamente sería la más tenaz porque mantiene el medio body check. Entonces sigue rey E1, rey ataca peón, rey D2 y desde ahí el rey blanco sí está preparado para ponerse enfrente del rey negro cuando capture el peón. Posición número 6. La pregunta aquí es múltiple, por lo tanto, realmente son varios ejercicios en uno. Lógicamente, en este caso juegan las blancas. Pero la pregunta es, ¿a qué resultado llevan tres jugadas diferentes? No necesariamente son la mejor. Tal vez haya una cuarta que lleve el mejor resultado posible. Pero la pregunta es, ¿a qué resultado llevan las jugadas rey C6, rey C4 y rey E6? Pista. Realmente lo que hay que pensar para analizar bien este final es en todos los principios típicos de los finales de torre contra peón. La obstaculización del rey rival, la ganancia de tiempos, body check, en fin, todos. Hay que mezclarlos bien y calcular bien. Respuesta. Bien, la respuesta también es triple, claro está. Entonces, vamos a ir viendo. Primero vamos a empezar por la continuación de la partida, que fue la errónea. El rey fue a E6. Hasta cierto punto parece lógica porque ataca la torre y a la continuación, con el tiempo ganado, avanzaría el peón. Sin embargo, el rey se coloca delante del peón y lo más importante, pierde la posición de obstaculizar el acercamiento del rey negro.
Aún así, las negras tienen que jugar con extremada precisión para ganar. Solo ganan con la jugada torre de 4 que ataca al peón y que facilita ponerse detrás. En este caso, la partida continuó con E5, rey de 3, rey F7 y ahora, en un momento muy importante, la torre negra da jaque, no está obstaculizada por su rey. Entonces en la partida fueron a E7, podrían haber ido a G7, pero en ese caso la torre se pone, bueno, vamos a ver la variante de ir a G7, la torre se pondría detrás y el rey, ¿veis?, va llegando y justo llega a tiempo de comerse el peón antes de que corone. Como decíamos, en este momento las negras se pusieron delante del peón. Ahora torre E4 no sería tan eficaz porque es que seguiría E6. Entonces, las negras fueron rey E4 y E6, rey E5. Momento en el cual el rey ya está atacando el peón y el rey blanco no puede salir por este lado. Y si sale por el otro, sigue jaque y ya el peón se va a perder. Así pues, rey E6 pierde. Vamos a ver las otras dos jugadas. Rey C4 es mucho mejor. Ahora el rey se está poniendo en el camino del rey de las blancas, de las negras, perdón, y no permite su avance. En el caso del rey de 2, sigue E5, rey E3, rey C5, rey E4, E6, torre A7, rey D6 y el peón va a costar la torre. Tercera posibilidad, rey C6. Esta es la mejor jugada, porque ataca la torre. Ahora no sirve de nada la maniobra de ir a ponerse detrás, porque cuando la torre se ponga detrás del peón, el rey lo defiende de la manera más económica, ayudando al avance, obstaculizando el acercamiento del rey negro, aunque en este caso no sería necesario, y no perdiendo tiempos, porque no está delante del peón. Y si la torre ataca al peón, sería la continuación lógica, pero el rey lo puede defender. Fijaos que ahora las negras realmente podrían repetir la posición, pero eso llevaría tablas. Y si el rey negro viene por detrás, el peón avanza y se encuentra el rey obstaculizado por el rey rival. Así pues, rey C6 consigue tablas. Posición número 7 del examen, del segundo examen final. Juegan las negras. Pueden ganar. Pista. En muchas posiciones, con muy pocos peones, con pieza además y muy pocos peones, la solución estriba en permitir el paso a un final de peones devolviendo la pieza en alguna variante. Respuesta, sí, las negras pueden ganar, coordinando perfectamente la acción de su rey y de su alfil. Deben aprovechar este momento en que el rey todavía no está atacando al peón para atravesar con su rey la diagonal del alfil con el objeto de llegar rápidamente a atacar los peones por detrás. Y en el caso del rey H6, atacar el peón de G, que se vería forzado a avanzar. En el caso del G5, que parece que va a ser inevitable lograr el cambio de los peones, lo que van a conseguir las negras es que se produzca el cambio de uno de los peones blancos, pero no por el peón, sino por el alfil, con la jugada G6 y H5, rey F5. Esta es una estratagema muy frecuente en estos finales de alfil y un peón contra dos peones, o en algún caso con algún otro peón en alguna otra zona del tablero, pero en esos casos puede haber otros procedimientos ganadores, pero este es uno muy simple en este caso.
Sí, las blancas comen las negras y llegamos a la famosa posición de Mutuzwan-Muto, quizá una de las famosas de la teoría de finales. La cual el jugador que mueve pierde su peón y no puede impedir la coronación del peón rival. Posición 8 del segundo examen final. Juegan las negras y como veis tienen calidad de ventaja. Lógicamente la pregunta es si pueden ganar. Pista es muy útil a veces ir limitando los movimientos del rey rival, ir dominándolo en una esquina o en una banda. Respuesta. Las negras ganan, sí, una continuación muy precisa. Tienen que empezar con la jugada torre G3. En este caso, la limitación de los movimientos del rey negro va a venir en las dos variantes, tanto en la de la doble coronación. Ahora, a pesar de la existencia de un alfil, el rey está muy limitado en sus movimientos y de hecho tenemos una posición teórica de victoria en la cual la hemos estudiado sin la posición del alfil, pero claro, eso no cambia en esta variante el resultado. Jaque, si el rey va a F8 recibe mate en 2, después de las jugadas dama de 7, dama de F7, y si va a H7 sigue el curioso acorralamiento del rey en el cual la presencia del alfil no representa ningún cambio. Las negras reciben mate. O bien en la otra variante, las blancas dan este jaque. Y entonces las negras, perdón, en este jaque, las blancas mueven el rey. Lo lógico es que lo mueven H6, claro. Aunque hay alguna otra variante que vamos a considerar. Entonces, nuevamente, el rey de las negras aprovecha la malísima posición del rey blanco, la banda, yendo a esta casilla, desde la cual luego, si las blancas coronan dama, la pierden enterita. Cosa que si el rey no estuviera en F7 no sucedería. Y si las blancas coronan caballo, muy lógico, mucho más en este caso que en otros, el rey se mueve a F6 y el caballo está atrapado. Es cierto que tiene un alfil para ayudarle, pero el alfil está muy ocupado con la coronación del peón y por lo tanto se pierde inmediatamente. Si en el momento de dar el jaque el rey blanco prefiriera ir a la casilla F8, entonces con la jugada torre F3 las blancas van a perder el alfil y luego la dama negra también va a aparecer en el tablero. Y si el rey fuera a H8, lo mismo. El rey queda atrapado, pues la jugada rey F7 con la particularidad especial de que no es ahogado ni puede serlo nunca porque es imposible entregar el alfil. Por lo tanto, las blancas van a ganar con mucha facilidad en esta posición, preparando el famoso mate, llevando la torre a dar mate en la octava fila. Examen final segundo, posición número 9. Juegan las negras. Pueden hacer tablas en esta desesperadísima posición. Pista. Trata de recordar en qué circunstancias un alfil puede entendérselas con un caballo y un peón él solito. Respuesta. Sí, las negras, lógicamente, si no, no existiría este problema, ¿no? Tienen una jugada con la que hacen tablas, que no es la que se produjo en la partida Domínguez-Bruzón, jugada en La Habana en 2005.
En aquella ocasión las negras jugaron rey b6, f5, y ahora se da la circunstancia, pongamos rey a7. Ahora se da la circunstancia de que las diagonales que tiene el alfil para parar el peón, una es de solo 4 casillas, lo cual podría llevarle a la derrota en cualquier caso, pero es que además las blancas con la jugada de la partida caballo e7 incluso impidieron que el alfil pudiera controlar el peón. Probablemente uno de los motivos de no encontrar la solución en una partida o una situación así es la desmoralización, la falta de esperanza. Si no creemos que haya salvación, no la vamos a encontrar. Sin embargo, las negras están a tiempo, jugando alfil e4, momento en el cual el peón todavía no puede avanzar, porque si f5 seguiría alfil por f5. Después el rey se ocupará de capturar el peón de a7. Es cierto que eso le entretendrá tanto tiempo que le impedirá participar en las maniobras de su alfil para parar el peón. Pero recordad que si las diagonales a través de las cuales un alfil para un peón contra rey, caballo y peón son de 5 casillas o más, vamos a contarlas en esta ocasión. Vamos a suponer que ahora las blancas, por ejemplo, jugarán aquí, las negras aquí. Este peón claramente va a caer sin que haya ningún detalle táctico. Vamos a contar las diagonales, las casillas de las dos diagonales. La primera son 7, la otra son 6, dos diagonales muy largas. En este caso la teoría nos dice que el alfil puede siempre detener el peón, porque cuando sea expulsado de una diagonal podrá colocarse en la otra, y el rey y el caballo no pueden controlar más de 4 casillas de una misma diagonal entre los dos. Por lo tanto, la posición sería tablas. Posición número 10. Juegan las blancas. ¿Pueden ganar? Pista. Los finales del alfil de distinto color, los peones de ventaja no suelen ser suficientes. Debe haber alguna circunstancia especial. Respuesta: sí, las blancas pueden ganar, aprovechándose de la mala posición del rey de las negras con la jugada inmediatamente g4. Pero antes vamos a considerar lo que podría ser la jugada normal, capturar el peón, en cuyo caso las negras con la jugada rey h6 van a lograr encontrar alguna de las posiciones defensivas correctas. Por ejemplo, si g4, el alfil ataca el peón de atrás, el rey está ahora lejos para defenderlo, y g5, nuevamente el peón de atrás está atacado. Si el peón de adelante avanza, perdón, aquí esta es una variante ganadora. El peón sigue avanzando y no hay manera ahora de detenerlo, pero hay una circunstancia muy especial, en este caso, la que permite a las negras alcanzar la posición defensiva correcta. Colocan el alfil ahora en f6, aprovechándose de que si las blancas se comen el alfil, es ahogar. Este es un detalle fundamental, pues de lo cual el alfil ya ha conseguido controlar el avance g5. Y si el rey de las blancas intenta maniobrar, porque fijaos que el alfil todavía no tiene la posición defensiva ideal atacando el peón de f4, podría ser algo así. Después de esta jugada, por ejemplo, el alfil de las blancas se podría retirar y ahora el rey podría intentar avanzar para apoyar el avance g5, pero cuando lo haga, o ahora ya, cuando lo haga, el alfil negro estará atacando siempre el peón de g5
e impedirá a la vez el avance F6 y la defensa del peón de G5. No pueden conseguir las blancas las dos cosas a la vez y por lo tanto las negras han alcanzado la posición defensiva correcta contra los peones en quinta, cuando las blancas coloquen su segundo peón en quinta y será tabla. Por lo tanto, necesitan las negras una jugada muy especial para alcanzar la posición defensiva correcta en esta posición y es la principal dificultad de este final. Pero las blancas pueden evitarlo jugando previamente G4. Entonces, vamos a ver las dos variantes posibles. Si rey H8, G5. Ahora, si alfil E3, G6, habría que volver a D4 para evitar el avance aquí. Después de alfil F5, es muy fácil para las negras, puesto que las negras no pueden hacer nada más que esperar. Apartar el alfil, llevar su peón a F6 y jugar G7, dando mate. Un poquito más tenaz, como es lógico, es sacar al rey del rincón. Sobre G5, venir a la casilla F5. Pero las blancas comen, vemos, estamos llegando a una posición similar a la que hemos visto antes en una de las variantes con alfil E3. Llegaríamos a la misma posición y entonces la jugada G6 gana. Y entonces aquí vamos a intentar otra variante diferente para las negras. Como por ejemplo rey H4. Para intentar, las negras están ya relativamente cerca de conseguir el éxito, porque si les tocara mover y hicieran rey G3 ya sería tabla. Pero el alfil se coloca aquí, ahora ya rey G3 no consigue las tablas porque el peón de F puede avanzar. El rey puede oscilar, pero avanza este peón y luego el otro. Con lo cual las negras en esta variante no consiguen la posición defensiva correcta en ninguna posición de bloqueo. Muy bien, este es un ejercicio un poco especial. Ejercicio número 11. En este caso vamos a hacer una serie de jugadas, las voy a ir pasando despacio. Y la pregunta será encontrar todos los errores que haya, es decir, la pregunta nuevamente puede ser múltiple, encontrar algún error como mínimo, o todos los que haya en la serie de jugadas que son las que se desarrollaron en la partida, 15 jugadas, es un buen trabajo, que llevaron a un resultado que no debería ser el correcto, ¿no? Encontrar el error o los errores, si hubo más de una, ¿no? Bien, aquí empieza, juegan las negras, aquí da igual porque vamos a mostrar las jugadas. Juega un rey H7, dama de 4 jaque, rey H8, dama C4, rey H7, dama F7, rey H8, dama D7, torre G5, dama B7, torre G8, dama B3, rey H7, rey F7, torre G5, dama E6, torre G7, rey F8, torre G5, dama F6, torre G8, rey F7, torre G5, dama D4, torre F5, rey E6, torre G5, rey F6, torre G8 y dama D7, 1-0. Bien, vamos a volver a la posición inicial. Podéis repasar cuantas veces como queráis el desarrollo del final, pero para saber cuántos errores hay y cuáles son, debéis recordar cuál es el método defensivo correcto, en qué casilla se recomienda que se sitúe la torre en el método defensivo correcto. La explicación completa la tendréis en el final 100 del libro, por lo tanto también en el último vídeo de explicaciones.
Respuesta. Es una partida Kramnik-Polgar, en la cual hay un montón de errores. Pero la clave, con la cual encontraríais prácticamente todos, es recordar el método defensivo más claro, que es mantener la torre en la casilla G7, para impedir que el rey blanco se sitúe en la casilla F8, de un modo en que no pueda ser expulsado de ahí inmediatamente. Por lo tanto, ya la primera jugada es un error. Las negras debieron jugar torre G7, con posición de tablas. Después de rey H7, las blancas podrían haber ganado, avanzando su rey inmediatamente a la casilla F7, porque en el caso de jaque van a F8. Y llegamos, de hecho, a la típica posición ganadora, en que el rey entra en la casilla F8 y no puede ser expulsado porque la casilla G8 está controlada. Por lo tanto, la continuación jaque de la partida también fue un error, que pierde la victoria. Y ahora nuevamente las negras pudieron conseguir tablas con la jugada torre G7. Tercer error. Y cuarto, porque había que haber jugado rey F7. Ahora estamos en una fase en la cual las negras mantienen la posición de tablas correctamente y inmediatamente, cuando pueden colocarse en G7, deberían hacerlo. Quinto error, no hacer nuevamente torre G7. El rey blanco parece que ha aprendido la lección y va penetrando de la forma correcta y ya se ha colocado nuevamente en la posición ganadora. El rey en F8 sin poder ser expulsado inmediatamente. ¿Por qué? Porque la casilla G8 está controlada por la dama. Sin embargo, las blancas no consiguieron en este caso ejecutar todavía correctamente la maniobra. Y nuevamente, las blancas en vez de jugar rey F7 y a torre jaque y la E7, colocar nuevamente la dama en la posición que controla G8 y nuevamente asegurarse que va su rey a F8, con la jugada rey F6, movimiento 15, el sexto error en este final, volvieron a caer en una posición de tablas. Pero las negras inmediatamente contestaron con otro error. En vez de poner su torre, bien, se han ido todas las jugadas atrás. El último error de las negras aquí en la jugada 15, en vez de hacer la jugada que hemos recomendado tantas veces, torre G7, pues llevaron la torre a la casilla G8 y cayeron nuevamente en una posición perdida. Posición número 12 del examen. Esta es una partida famosa entre Janowski y Capablanca. Es muy conocido históricamente que Janowski abandonó posición de tablas, pero es mucho menos conocido que anteriormente, cuando estaba en esta posición, Capablanca podía ganar de manera forzada y se le escapó la ventaja hasta llegar a la famosa posición de tablas en la cual Janowski jugó mal. ¿Cómo ganaría usted en esta posición donde Capablanca se equivocó? Pista. Si conocéis el desenlace de la posición Capablanca-Janowski, en la cual Janowski desaprovechó la posibilidad de colocar su rey en la oposición por detrás y atacando el peón de tal manera que impedía la oferta de cambio de alfiles, lo tendréis más fácil. Si no, simplemente os diré que la pista es
que hay que evitar que el rey negro gane un tiempo dentro de muchas jugadas. Respuesta. La partida, vamos a ver la parte fundamental. Las blancas jugaron alfil C3 y después el rey G6, B4, rey F5, rey D5, Janovski abandonó, lo cual puede parecer lógico en esta posición en que su rey parece que no puede hacer nada, pero podía haber conseguido tablas si hubiera tenido fe y hubiera rodeado con su rey, por ejemplo así, rey G4, D5, rey F3. Hay que tener en cuenta que ahora hasta aquí las blancas han avanzado con su peón perfectamente y con su rey, pero ahora necesitan ofrecer cambio de alfil para intentar ganar. Entonces, podrían haber jugado ahora, por ejemplo, alfil de 4, rey aquí, rey aquí, rey aquí, alfil aquí, alfil aquí, aquí. Y cuando las blancas, van a ofrecer cambio del alfil para poder avanzar su peón, el rey negro llega justo a tiempo a C4. Claro que esta maniobra es bien complicada preverla anticipadamente. Y Capablanca debería haber alejado más su alfil y con esta jugada hubiera ganado. Por ejemplo, rey G6, B4, rey F5, rey D5. Hasta aquí todo igual, ¿verdad? Rey F4 o G4, rey F4, en este caso B5, rey E3, y el rey no va a ganar un tiempo sobre el alfil blanco, entonces rey C6, rey D3, rey B7 es realmente sutil porque las blancas necesitan colocar su rey no en C6 sino en A6 para que el rey negro no llegue a tiempo a A4. Ahí esa es en la variante que su alfil N1 permite estar preparado para ofrecer cambio y no permite al rey de las negras ganar un tiempo atacándolo, lo cual sucedería por ejemplo en D2 o en C3. En esta variante no le da tiempo a las negras. Lo vemos aquí, vemos, el rey de las negras le falta un tiempo para impedir la oferta del cambio del alfil. Hay que reconocer que toda esta variante es muy sutil, dificilísima y que se puede hasta cierto punto exculpar a Capablanca y a cualquiera de vosotros que no haya encontrado esta solución. Posición número 15 y última del segundo examen avanzado del libro Los 100 finales que hay que saber. Juegan las negras. Pueden conseguir tablas. Pista. Recordad que el sistema eficaz para hacer tablas con alfil y peón contra alfil es llevar al rey a la posición defensiva correcta por detrás del peón. Respuesta. Pueden, pero con una sola jugada. Imaginemos, por ejemplo, naturalmente ahora tienen que retirar el alfil, que lo retiran a B3. Desde aquí el alfil no podrá tomar la diagonal adecuada y la partida podría seguir de la siguiente forma. Jaque, rey C5, G4, rey D4, pongamos, G5 y C2, evitando que el peón avance, alfil G4 para ofrecer el cambio aquí, alfil G6, alfil F5, Bien, borramos esta parte de la respuesta. Empezamos de nuevo desde la respuesta. Respuesta. Sí, las blancas, las negras, pueden conseguir tablas. El peón blanco de C5 va a caer, pero ahora no se pueden cambiar los alfiles y hay que acertar a qué casilla retiramos el alfil. Por ejemplo, si lo retiráramos a B3, seguiría alfil F3 jaque, rey C5 y inmediatamente rey 5, cortando lógicamente con body check el acercamiento del rey negro. Si entonces, por ejemplo, alfil F7, G4,
alfil G6, alfil D5, por ejemplo, alfil C2, alfil F7, rey C6, alfil C8, rey C7, rey F6, rey D6, G5, y finalmente las blancas empiezan la maniobra final en la cual ni el rey de las negras ha conseguido la posición idónea, que sería en F4, y por lo tanto no están a tiempo de conseguirlo. Alfil G6 decíamos, alfil C4 para tomar, bueno, o por ejemplo, alfil E2 para tomar la otra diagonal. Y ahora la oferta vendría en esta casilla y el peón empezaría a avanzar. Por el contrario, si las negras empiezan con la jugada correcta, realmente difícil, alfil A4, rey C5. Ahora en caso de rey D5, el alfil, que es el momento clave, la primera diferencia del alfil, puede de momento tomar esta diagonal, con lo cual retrasa ya de forma crucial el avance del peón. Aún así, hay que seguir un poquito. Las blancas van a ofrecer cambio de su alfil. Bueno, podrían ganar este tiempo. Ofrecen el primer cambio del alfil. El peón viene a G4. En el futuro habrá que ofrecer cambio del alfil en las casillas G6 y luego en F5. Y mientras tanto, el rey de las negras se prepara para situarse, va dando la vuelta y se prepara para situarse detrás del peón. Por ejemplo, alfil B1, para ahora pasar con el rey por delante, momento en el cual el rey de las negras da otro pasito para situarse detrás. Y de hecho ya ha conseguido situarse detrás del peón. Por lo tanto, la posición es estable. Recordad, la forma de autoevaluaros aquí es la siguiente. En cada ejercicio podéis conseguir un máximo de 2 puntos. Los dos, si lo habéis contestado absolutamente de forma correcta y sin pista. 1, si lo habéis contestado de forma algo inexacta, pero que se pueda considerar más o menos acertada, o si lo habéis contestado muy bien, pero después de la pista. Por lo tanto, podríais sumar un máximo de 30 puntos. Si vuestra autoevaluación final suma un número próximo a 30, por ejemplo, entre 20 y 30, podéis estar muy satisfechos porque este segundo examen es realmente difícil. Significa que habéis comprendido muy bien casi todos los principios de los finales, pero siempre debería repasar aquellos en los que hayáis cometido errores. Si estáis, en este caso diríamos entre 10 y 20, no está nada mal. Insisto, que este examen es realmente difícil. Aún así, yo repasaría todos los capítulos en los cuales hayáis detectado mayores dificultades con atención y de forma organizada. Primero unos y al cabo de algún tiempo otros, no todo en plan atracón. Y si vuestra puntuación está ya por debajo de 10, entonces sí que no haría el siguiente tercer examen, no dejaría por una temporada, iría poco a poco repasando toda la teoría de finales si es que alguna vez lo habéis hecho o estudiándola por primera vez, si es que os habéis enfrentado al test a pecho descubierto sin haber estudiado nunca teoría de finales, lo cual podría también ser muy útil. Bueno, suerte y hasta pronto.